el capilar está en contacto con el líquido y comienza a subir. ¿Qué fuerza es la que lo hace subir? La fuerza debida a la tensión superficial. ¿Y qué fuerza se está oponiendo a la fuerza de la tensión superficial? ¿Qué les parece a ustedes? El peso del líquido, ¿están de acuerdo? Acá continúa subiendo. ¿Y qué observo? Tengo más cantidad de líquido. ¿Qué fuerza sigue actuando? La fuerza debida a la tensión superficial y el peso que se opone. Y yo veo que llega un momento que sube hasta acá y se detiene, es decir, sube esa altura H. ¿Qué habrá pasado acá? ¿Por qué se para? Porque la fuerza de la tensión superficial que lo hacía subir se iguala al peso del líquido que está contenido en el capilar. ¿Les queda claro eso? Bien. Teniendo presente eso, es que se formuló la ley de Jurin. ¿Qué dice Jurin? La altura hasta la que sigue un líquido, hasta la que sube un líquido en el tubo capilar, se logra ¿en qué momento? En el momento que la fuerza debida a la tensión superficial se igualó al peso del líquido. ¿Sí? Pero yo quiero matemáticamente ver a qué igual esa altura. Analicemos qué es la fuerza debida a la tensión superficial. Yo tengo acá el capilar en contacto con el líquido. Subió hasta esa altura H. Este sería el radio del capilar. Todo este líquido tiene el famoso peso que se igualó a la fuerza debida a la tensión superficial. ¿En qué contorno? Yo les diría que atiendan, porque si no después no van a entender nada, una deducción odiosa. Atiendan, después copien tranquilos. ¿Cuál es el contorno donde va a actuar acá la tensión superficial? El contorno de acá. Entonces el contorno actúa y es una circunferencia, ¿sí? ¿Y qué volumen va a tener el agua, el líquido contenido acá? Exactamente el volumen de quién? Del cilindro. Porque esto es un cilindro. ¿Están de acuerdo, chicos? Bien. Nosotros hace rato hemos definido que la tensión superficial es la fuerza debida a la tensión superficial que actúa en el contorno. Exactamente, si yo de acá despejo la fuerza debida a la tensión, ¿a qué va a ser igual? Al valor de la tensión por la longitud del contorno. ¿Y qué longitud tiene este contorno? A ver, díganme ustedes. ¿Qué es la longitud de la circunferencia? 2pi por radio. O sea que la longitud de la circunferencia es 2pi por radio, multiplicada por la tensión superficial, me da la fuerza debida a la tensión superficial, que es la que la hace subir. Reemplacemos eso acá. Fuerza debida a la tensión superficial, entonces ¿a qué va a ser igual? Al valor de la tensión superficial del líquido por 2pi por el radio del capilar. Y eso es igual al peso. Uno en cuarto grado de la escuela veía que peso específico era igual a peso sobre el volumen. ¿Sí? Eso uno lo veía en la escuela primaria. El famoso peso específico de algo era peso sobre volumen. Si yo de ahí despejo el peso, ¿qué me queda? Que es igual a peso específico por volumen. Entonces lo reemplazo acá. El peso del líquido contenido acá es el peso específico del líquido por el volumen del líquido. ¿Y qué volumen de líquido tengo contenido acá en el capilar? Es el volumen de este cilindro, ¿sí? El volumen del cilindro acá era igual. El volumen de cualquier figura de esta refiere superficie de la base por quién? Por la altura. Por la altura. Y la base es un círculo, es circular. O sea que el área aquí es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿yo qué voy a poner acá?
que el volumen es superficie de la base por altura, o sea, pi por radio al cuadrado y por altura es el volumen de este cilindro de líquido que tengo acá. Entonces, ¿qué me queda? Tensión superficial por 2pi por radio igual a peso específico del líquido por pi por radio al cuadrado. Por primera vez me aparece ¿quién? La altura, que es la que a mí me interesa. ¿Sí? Matemáticamente pi con pi se van, el radio con el cuadrado, ¿y qué me queda? Que la altura hasta la que alcanza un líquido en un tubo capilar es 2 veces la tensión superficial dividida en el peso específico y en el radio del capilar. Como peso específico también es densidad por gravedad, yo de qué otra manera puedo escribir esta expresión. 2 veces la tensión superficial dividida en densidad, gravedad y radio del tubo capilar. De estas dos maneras se hace en función del peso específico de la densidad. Yo puedo calcular la altura hasta la que asciende un tubo, un líquido que esté en un tubo capilar. ¿Han entendido, chicos? Entonces, acuérdense que R es el radio del tubo capilar. ¿Qué otra cosa?